¿Qué onda, mis amigos? Yo soy el profe Luis y bienvenidos a mi estudio. Muy bien, y el día de hoy les voy a hablar de tres temas muy interesantes. El primero es la pedagogía tecnológica, la siguiente es la pedagogía operacional y por último y no menos importante, la pedagogía institucional. Vamos, acompáñenme. El avance de la ciencia y la tecnología, los procesos de cambio y de innovación, el cambio sobre todo en los factores fundamentales en la vida pública, social y educativa de nuestro país, nos conducen progresivamente a un cambio estructural de pensamiento, de práctica y sobre todo de ejecución, donde las condiciones del trabajo, donde las condiciones del alumno, donde las condiciones del maestro están cambiando día con día y nos están obligando a introducir nuevas formas de enseñanza, que en algunas ocasiones están mal establecidas, mal ejecutadas y sobre todo mal planteadas. Y agregándole a esto la situación actual del COVID-19 nos ha afectado bastante, a tal grado que ha revolucionado el mundo digital, en la llamada brecha digital, y esto también involucra a la pedagogía tecnológica. Como docente sé que no ha sido fácil estar alejado del centro de trabajo, de los alumnos, de tus mismos compañeros y sobre todo de esa acción docente que nos llevaba día con día a entrar al aula, a innovar, a enseñar con gusto y enseñar con pasión y sobre todo con mucha entrega a lo que llamamos vocación. Durante los últimos meses hemos tenido que adaptarnos, cambiar y sobre todo ejecutar nuevas herramientas tecnológicas que hace 6 meses desconocíamos y que muchos compañeros docentes no sabían trabajarla. El día de hoy, el 90% de los docentes del Estado de México han innovado, han ejecutado y han integrado nuevas estrategias de enseñanza. ¿Y qué hablar de los alumnos? También han tenido que sufrir este cambio, esta transformación, de pasar en el aula a pedir un lápiz, a ahora pedirle a su mamá que le preste el teléfono para enviarnos las evidencias. Es aquí cuando está el sentido de la pedagogía tecnológica, de la brecha digital y del cambio que está a punto de suceder. No obstante, lo que vivimos en estos meses nos ha ayudado para sobreponernos de esta situación, de, como les había mencionado anteriormente, de volver a reestructurar nuestra enseñanza. Las habilidades que hemos obtenido en estos meses, sin duda alguna nos van a servir de sobremanera a nuestra enseñanza, a nuestro modo de aprender y sobre todo en ese sentido de estar en el aula todos los días con nuestros alumnos, de valorar el sentido de la pedagogía. Desde hace algunos años la tecnología ha ido revolucionando el mundo y México no se ha quedado atrás en esto. ¿Quién diría que nuestros padres, abuelos y tal vez bisabuelos serían testigos de esta brecha digital? Jamás imaginaron que tanta tecnología invadiera la vida cotidiana, que a pesar de la distancia siguiéramos aprendiendo. ¿Verdad que es complicado? ¿Verdad que es interesante? ¿Verdad que es divertido? Pues sí, en una parte, porque siempre va a ser importante el hecho de entrar en el aula y ejecutar la pedagogía como nos la han enseñado en nuestra universidad, en nuestra maestría y ahora en nuestro doctorado. La tecnología que se aplica en el aula tiene que ayudar al estudiante a vivir y a transformar su entorno, mismas que deben de ser productivas siempre y cuando se tenga en cuenta el proceso y el contenido a enseñar, que también se tome en cuenta la complejidad del aprendizaje del estudiante, del modo de enseñanza del docente, el diseño del currículo y sobre todo que los docentes diseñen estrategias didácticas que tomen en cuenta los canales de aprendizaje del estudiante, que también tomen en cuenta el modo de aprender del mismo docente, que tomen en cuenta las dificultades y necesidades de todos sus alumnos, para que aprovechen la tecnología lo más que puedan y así construir un conocimiento más amplio y profundo. Todo esto que te platico se escuchará reciente, 10 años, 20 años, pero no. Desde los años 50 se ha ido revolucionando y se han ido integrando nuevas estrategias de enseñanza tecnológica. No me van a negar que no se acuerdan de los acetatos, del Ciclomedia en carta, de Aprende a leer con Pipo, de programas que todos hemos aplicado, que por lo menos alguna vez hemos tenido el contacto con ellos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no me equivoco? Imagínense, casi 70 años de material didáctico, de innovación, de ejecución de nuevas herramientas digitales. 70 años. Y que a partir de este
año, con la cuarentena provocada por el COVID, ha sido detonante para aquellos maestros que se negaban al cambio, que se negaban a pensar de nueva forma. Gracias a esto, que es una situación negativa para el mundo actual, hemos alcanzado nuestro máximo esplendor en el mundo digital. ¿A poco no es interactivo aprender en Google Meet, subir tareas en Classroom, o tal vez hacer una videollamada con tus alumnos en WhatsApp, o tal vez mandarle un sticker a tu alumno? Bien hecho, síguete esforzando. Y todo esto tiene unas bases educativas, las cuales son la didáctica, las ciencias pedagógicas, la teoría de las comunicaciones, la teoría general de los sistemas que actualmente George Siemens, un creador fundamental de tecnología digital educativa, nos marca como la teoría del conectivismo. Interesante, lo puedes buscar en Google. Y sobre todo, la psicología del aprendizaje. Si hacemos cuentas, desde los años 50 se ha mejorado esta pedagogía tecnológica, esta vida social digital, que ciertamente ha causado un impacto detonador en cada aspecto social de nuestras vidas. Al inicio, tenías miedo tal vez. Es normal enfrentarse a algo que desconoces, algo que tal vez nunca has interactuado, tal vez un teléfono, tal vez un videojuego, tal vez algo que actualmente desconoces. Lo mismo sucedió en el año de 1950. Se estaban creando las primeras caricaturas. ¿Se acuerdan de...? Claro que sí, Mickey Mouse. Mickey Mouse, que Disney ha desarrollado una gran variedad de aprendizajes y de contenidos que nos han servido. Los 60 y 70 fue para estructurar esta nueva forma de aprender, esta nueva forma de ordenar lógicamente contenidos enfocados para un grupo de personas, caricaturas para niños, caricaturas para alumnos y caricaturas para los más adultos. Ojo aquí, a inicios del siglo XXI, las tecnologías de la información y la comunicación no solamente se quedaron ahí, sino que han ido evolucionando nuevos modelos. Tenemos, como ya les había mencionado, las tecnologías de la información y la comunicación. Pero también tenemos las tecnologías del aprendizaje y de la comunicación, que son aquellas que he mencionado durante todo el video, que nos van a permitir ejecutar aprendizajes o algún tipo de contenido digital en nuestra práctica educativa, ya que este tipo de educación cambia nuestra forma de aprender, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ejecutar, ya que las tecnologías de la información y la comunicación dejan de ser un instrumento y se vuelven una herramienta, una diferenciación muy grande. Un instrumento es, por ejemplo, este videojuego, ¿sí? Es un instrumento, está ahí, no sirve de nada, pero si lo hacemos como una herramienta, podemos ocupar en este caso el videojuego de FIFA 20 para enseñar geometría, que los jugadores tienen que tocar un balón entre ellos para hacer diferentes tipos de figuras geométricas, y le estamos dando un objetivo, y le estamos dando una especificación, y sobre todo estamos ocupando algo que tal vez los alumnos y los niños ven como nocivo, como un hobby, positivamente. Ahora también tenemos las TEPS. ¿Qué significará TEPS? Tecnologías para el empoderamiento y la participación. La finalidad de estas es modificar el entorno social que rodea al sujeto. También tenemos a las TIPS, que es la tecnología, investigación y publicación, en donde su finalidad viene implícita en su nombre: investigar, compartir y volver a estudiar. Y se repite el ciclo: estudiar, compartir, investigar, y se repite el ciclo social dentro de esta nueva forma de modelo tecnológico. También tenemos a las ANT, que por sus siglas en inglés significan tecnología, redes neuronales y artificiales. Hace un rato, regresa el video, te mencionaba un autor muy importante, George Siemens, el creador de la teoría del cognitivismo. Este autor menciona que los estudiantes son como un monitor, son como un CPU, que tienen que cumplir una finalidad. En tu computadora o tu procesador, seguramente has visto un apartado que dice redes compartidas. Las ANT seguramente van enfocadas a lo mismo, a compartir la información, donde tú como docente emites la información, la compartes en todo tu grupo de redes sociales. Este grupo de red social son tus alumnos, que comparten entre ellos la información, pero no solamente la comparten, sino también la regresan, la devuelven, y también te generan preguntas, generando una pedagogía crítica, generando un conocimiento más amplio. Es aquí donde las ANT y el cognitivismo entra para cumplir su función pedagógica. Bien, ya hablamos mucho de tecnologías, de la pedagogía
digital y del cognitivismo, pero aún nos faltan dos pedagogías más. Una de ellas es la pedagogía institucional. Esta pedagogía es un conjunto de técnicas, de organizaciones, de métodos de trabajo y de instituciones educativas que nacen de las clases activas, que se encargan de colocar a los niños y jóvenes en situaciones nuevas, que detonen el pensamiento crítico, que detonen la forma de que están aprendiendo, situaciones que deben de ser nuevas y desafiantes para los estudiantes. Ejemplo, todos sabemos algunos hechos fundamentales de la independencia de México. Los alumnos, y no los vamos a dejar mentir, pero la materia que tal vez más detestan es geografía e historia. Regresando al tema de la independencia de México. A ver, alumnos, por favor, me abren la página 198 de su libro de historia y me hacen un resumen. Vuelvo enseguida. Pero profesor, no se vaya porque tenemos que aprender. No, chavo, así no funcionan las clases de historia. Lee la página 198 y vuelvo en una hora. Te reviso y me haces un resumen. Y tú, perengano, lo revisas, que está trabajando. Nos vemos, jóvenes. ¿Verdad que por lo menos alguno de ustedes que está viendo este video tuvo un maestro así? No necesariamente con la clase de historia, o no necesariamente con la clase de geografía, pero tal vez con la materia más fácil, educación física. Es aquí cuando entra la pedagogía institucional, que se puede definir de dos modos o dos puntos de vista. El primero, aquí va a salir el estático, que va a ser aquella forma de ver la pedagogía institucional como la forma para asegurar las actividades, desarrollo y resultados de la práctica. Y desde el punto de vista dinámico, que este es como la corriente que va a transformar el ejemplo que vieron hace rato por un ejemplo más dinámico, donde las metas y objetivos que persigue la pedagogía institucional irán enfocados a realizar un trabajo no tan aburrido con los estudiantes. Veamos este ejemplo. A ver, alumnos, ¿de qué cultura era este sonido? No manches, te ve el profe. El profe sí se está rifando. ¿Viste? Hasta tocó así bien pro. A ver, jóvenes, esta daga, quien me diga de qué está hecha y de qué cultura pertenecía, tiene 10. Y que me haga un sacrificio humano de sangre. ¡Ah! No es cierto, broma. Pero va enfocado a lo mismo. Hacer una clase aburrida, hacer una clase divertida. ¿Me van entendiendo? Espero que sí. El siguiente punto de la pedagogía crítica será el aporte intelectual que pueda resultar del docente y del alumno. No solamente seguir la línea temática que planeas en tus planeaciones semanales o en tus planes y programas, sino también tomar en cuenta que cada alumno viene de un contexto diferente, que cada alumno tiene problemas, que tú también tienes problemas, y no necesariamente por eso eres más débil o menos inteligente que los demás, y hacerles entender esto también a los alumnos. Y por último, y no menos importante, la pedagogía institucional tiene la finalidad de preparar a los alumnos para el análisis del sistema social en el que viven. Es decir, que no solamente sean consumidores de información, que se memoricen 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, sino de que aparte de que ya memorizaron, también hagan preguntas, generen respuestas, generen autoconocimiento. La pedagogía institucional es una llamada radical en nuestros tiempos a favor del hombre y de sus creencias, en la búsqueda de un discurso que renueve el pensamiento, la libertad, la autonomía, la confianza y sobre todo la creatividad. Esta pedagogía tiene dos orientaciones. La primera, brindada por Fernand Oury y Aide Vázquez. La siguiente es la pedagogía, impartida por Michael Lovelock. La primera pedagogía, supuesta por Aide Vázquez, utiliza las técnicas de Freinet, posee una orientación freudiana y critica sobre todo la no direccionalidad, los que les mencionaba hace ratito de los ejemplos. Tiene como eje fundamental la psicoterapia, mientras que la orientación de Michael concede la importancia a la psicosociedad. No acepta la directividad de la clase. Fomenta la autogestión del estudiante. Valora principalmente la teoría de Rogers y critica bastante el psicoanálisis de Freud. Al final de cuentas, tú como docente y tú como alumno que llegaste a este video, vas a tomar la concepción que a ti te guste más y vas a crear tu propio concepto de lo que es la psicología institucional. Bien. Llegó el momento de hablar de la última pedagogía del día. Ya me parezco a los maestros de Aprenden Casados. Bien, ya fuera de broma. Llegó el tiempo de hablar de la pedagogía operacional. Esta pedagogía
conocida como pedagogía operacional o pedagogía operatoria, parte de la concepción que tiene el ser humano del conocimiento, ya que esta será una construcción individual de cada sujeto, siempre y cuando teniendo una actividad constante con su entorno. En pocas palabras, el contexto delimitará y potencializará al sujeto, basándonos siempre en su contexto. Sin embargo, el conocimiento en realidad será más o menos comprensible para el sujeto dependiendo de los instrumentos conceptuales y cognitivos que él posea, es decir, las estructuras operatorias de su pensamiento. Por lo que el objeto de estudio de esta pedagogía siempre será favorecer el desarrollo de estas estructuras. En otras palabras, ayudar al niño para que construya su propio pensamiento. Para esto, nosotros como docentes debemos de propiciar el desarrollo de este pensamiento crítico en los estudiantes. Pero aparte de ser crítico, también tiene que ser lógico. Esto poniéndole ejemplos al niño de los actos que ha realizado, de forma tal que sea el alumno, que sea la persona o el niño que se dé cuenta de que cada acto tiene una consecuencia y de que también infiera los resultados que esta acción va a tener en un futuro, sin ofrecerlo como algo que va a estar terminado, simplemente que va a suceder algo con esa acción. Generarle un sistema de operaciones en su mente, que genere diferentes vertientes, diferentes variables a una sola acción. Sobre papel se escucha muy fácil, se escucha muy entretenido, pero llevarlo a la práctica es en donde está el meollo del asunto, ya que muchos autores mencionan que a través del error se va a ir aprendiendo. Entre más te equivoques, mejor va a ser el resultado, y es una hipótesis confirmada. Si ya te caíste una vez por ese camino, por ende vas a dejar de ir por ese camino. Pero no solamente existe la teoría del error, existen más. Para esto vamos a hacer mención de dos de sus mejores representantes. El principal fue Montserrat Moreno y Genoveva Sartre. Ambas se fundamentan en la epistemología y en las conductas del sujeto, pero aparte también ocupan la psicología genética y proponen como alternativas tres apartados más que fundamentan a las que les mencioné anteriormente: el desarrollo afectivo, la cooperación social y la creación intelectual, entendiendo a que no solamente van a fomentar la parte intelectual, sino también van a fomentar la parte socioemocional. Para esto, Moreno y Sartre estructuraron un ejemplo: construcción de colecciones enfatizadas en un objeto en común. Les explico. Con un objeto se pueden abordar diferentes contenidos. Yo puedo poner una oración en mi pintarrón, y con esa oración le puedo decir a Jaimito que me haga un poema, a Pedrito que me haga una leyenda, y tal vez a Juanita que me haga un juego de palabras. Es aquí cuando los tres están coexistiendo en un atributo común. Construcción de colecciones atribuidas a dos objetos en común. Ahora que los alumnos ya entienden lo que es una oración, la vamos a desarrollar y la vamos a transformar tal vez en una leyenda. Y ya no le vamos a pedir a Juanito, ni a Pedrito, ni a Jorgito, ni a Juanita que nos hagan un producto como tal. Vamos a generar formas de trabajo. Juanito y Pedrito se juntan a trabajar y vamos tú me vas a hacer un cómic de lo que acabas de leer en esta historia. Lo que actualmente se conoce como trabajo en equipo, trabajo entre pares o la puesta en común. Los maestros de escuelas multigrados sabrán de lo que estoy hablando. Y también muchos maestros que lo han aplicado en su clase. Entonces, les voy a platicar que la pedagogía de la operatividad operacional se va a manifestar siempre a través del conflicto y del error, pues son para ellos la base del aprendizaje, ya que el individuo tiene que construir, aprender por sí solo, sin ayuda de nadie, crear su conocimiento a partir de la nada y brindar diferentes tipos de respuesta que solucionen un solo problema, tanto para su realidad social como para su realidad intelectual, y que dejen de repetir patrones. Es aquí cuando en este momento se produce el ensayo y el error, y es aquí cuando las tres pedagogías que estamos viendo en la clase se unen, tanto la pedagogía tecnológica, tanto la pedagogía institucional y la pedagogía operacional. También la pedagogía operacional toma en cuenta las necesidades y cualidades del estudiante, así como la pedagogía institucional, ya que los intereses de los niños deberán de articularse con los demás, pero para conocerlos el diálogo va a ser esencial. En esta situación se vuelve a hablar de la tecnología. ¿Cómo estamos conociendo a nuestros estudiantes?
utilizando los medios tecnológicos, plataformas virtuales para enseñar a distancia, que ciertamente nos han permitido convivir con ellos, generando unas relaciones interpersonales y personales con los estudiantes y ahora con los padres de familia, que también son actores fundamentales en este proceso de cambio. Esto nos ha permitido desarrollar un poco más la autonomía de los niños, ya que les ha permitido conocer nuevas formas de organizarse en la escuela, tanto horarios, tanto tiempo. Y por qué no, también a nosotros nos ha permitido organizar mejor nuestro trabajo. A manera de conclusión, vamos a rescatar algunos puntos fundamentales que coinciden en las tres pedagogías. El conocimiento va a ser siempre construido por la persona. Esto a través de actividades que detonen el aprendizaje, ya que esto nos va a permitir mediar entre lo que yo sé, lo que él sabe y lo que nosotros sabemos. Donde el estudiante siempre va a tener que desarrollar una pedagogía crítica y ser un estudiante activo dentro del aula. Pero también nosotros como docentes, no quedarnos con lo que sabemos, sino investigar e indagar un poco más. Donde nosotros como docentes vamos a tener que ser facilitadores, guías, amigos, aportando ideas y conceptos que generen en el alumno un nuevo conocimiento. Interesante, ¿verdad? Y es aquí cuando el alumno y el docente entran en estas tres pedagogías. La tecnológica, en la era de la información y la comunicación. La institucional, donde tenemos que contextualizar al estudiante para que él solo busque su conocimiento, y la operacional, que a través del ensayo y el error hacemos que el alumno aprenda. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, donde hablamos de tres temas súper importantes en la materia de corrientes pedagógicas, de la pedagogía tecnológica, de la pedagogía operacional y de la pedagogía institucional. Por mi parte ha sido todo. Sigan disfrutando de la programación de Aprende en Casa. Los dejo con Rommel Pacheco. Bye.